Sí. Bueno, aquí hago un trazo que voy a borrar, ¿sí? Es decir, aunque alguien dijera, tengo mis ejes X y Y mi movimiento ocurre en esta línea, ¿no? Ah, no, pues no, no. Voy a usar X y Y, puedes hacerlo, ¿sí? Pero te recomiendo que mejor tomes la dirección del movimiento, ahí tomes tu eje X, ¿no? O sea, esto defínelo como eje X y trabaja en esa dirección y se acabó, ¿no? ¿Mm? Esa es la idea en el movimiento unidimensional. Conveniente tomar la trayectoria como eje X o eje Y, porque si el movimiento es vertical, pues vamos a ver que sí, se acostumbra más a usar la Y, ¿no? ¿Okay? Del sistema de coordenadas, ¿sí? Uh-huh. Entonces, una de las funciones no se necesita, ¿sí? Porque nunca ocupa el cuerpo posiciones. Si se lo describo en el eje X, pues nunca toma posiciones Y. O sea, Y igual a 0 siempre, ¿no? Entonces, el movimiento, la descripción del movimiento o la ecuación del movimiento se reduce a una sola función. Voy a usar X ahorita, pero cuando hable de movimientos verticales, me voy a pasar allí. Uh-huh. Entendiendo que desde acá yo puedo usar cualquiera de las dos. ¿Está bien? Entonces, el movimiento se describe por una sola función X de t. ¿De acuerdo? Y velocidad y aceleración son sus derivadas, ¿no? Instantáneas, ¿eh? O sea, cuando ya no decimos nada, velocidad a secas, aceleración a secas, se va a suponer que son instantáneas. Ajá. Si hablamos de un valor medio, se va a especificar, ¿no? Determina velocidad media, determina aceleración media, pero si está velocidad y aceleración así llanas, se debe suponer que son las instantáneas. Dadas por las derivadas, ¿no? Bx es la derivada de x. Ax es la segunda derivada, es la derivada de bx o la segunda derivada de x, ¿no? Aquí lo puse mal. Así, ¿no? De x. Bien, ahora vamos a estudiar el movimiento unidimensional que más nos interesa, que es el movimiento de aceleración constante. Uh-huh. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos un ejemplo de movimiento de aceleración constante. Aquí ocurrió en la dirección Y, ¿sí? Bueno, también en X, nada más que en X vale 0, ¿no?
Vamos a tener como ejemplo particular del movimiento de aceleración constante el caso en que la aceleración vale cero, ¿sí? Entonces hay que tenerlo presente. Ese movimiento se llama uniforme, el que tiene aceleración cero. Y el de aceleración constante se dice uniformemente variado o uniformemente acelerado, ¿sí? Son términos que hay que estar atentos, hay que reconocerlos, pero nosotros nos vamos a referir más fácilmente. El movimiento de aceleración cero o uniforme, ese sí lo uso más. Movimiento de aceleración constante, así, nada más, ¿sí? Bueno, aquí hemos aprendido que estos movimientos están ya completamente descritos siempre y cuando demos agregadamente las posiciones y velocidades iniciales. Entonces vamos a escribir cómo es nuestra función de velocidad para el movimiento de aceleración constante. Aquí lo tenemos. Por ejemplo, la velocidad, ¿sí? Es aceleración por el tiempo más la velocidad inicial, ¿no? Y luego vamos a ver cómo se refleja esto en la posición, ¿no? Vamos a redactarlo. Entonces, movimiento, tiene un título largo, ¿eh? Movimiento rectilíneo, ajá, de aceleración constante. Ajá. Entonces nuestra aceleración a sub x es un solo valor, es constante. Bueno, esta que ahorita se ve así como inocente, hay que entenderlo. Recuerden, para nosotros ya esto significa una función del tiempo. Es decir, nos están diciendo que la función aceleración es constante. Función aceleración, función del tiempo. Esto lo podemos entender de mejor manera si se grafica, ¿sí? Las gráficas son muy útiles, pero no son semejantes a las que habíamos estado haciendo para el movimiento, ¿eh? Una gráfica ahora significa una cuestión meramente formal, ya no es una visión del movimiento, porque en las abscisas ponemos al tiempo y en las ordenadas ponemos nuestros valores de lo que estemos graficando, como aquí que es la aceleración, ¿no? Entonces, por supuesto que en algún ejercicio tal vez estudiemos un movimiento de aceleración variable, ¿no? Pero aquí estamos describiendo un movimiento que a través del tiempo mantiene su aceleración en el mismo valor. Bueno, con lo que hemos aprendido sabemos que esta información es insuficiente para describir el movimiento. ¿Sí? La ecuación del movimiento se construye con esto y la información de posición y velocidades iniciales, ¿no? Entonces, la aceleración es constante, pero se requiere, sí, información de posición inicial, x sub 0, velocidad inicial, v sub 0, ¿no?
Bien, vamos a las velocidades, ¿no? Esto es, digamos, la información de aceleración. En velocidades, el movimiento se describe de aceleración constante, ¿no? Curiosamente vamos a usar su... ¿Por qué no? Una abreviación de esto de que les decía, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ay, así a veces lo pueden encontrar. Así, ¿no? ¿Cómo es? En velocidades. ¿Mm? Bueno, si el resultado de la derivada es la aceleración, es porque mi ecuación tiene esta forma. Así, a ver, ustedes están de acuerdo, ¿no? Esta expresión, al derivarse, me da la constante de aceleración, ¿no? La derivada de esto es AX y la derivada de una constante es 0. Y eso lo tomo como la velocidad inicial. ¿Por qué? Porque si yo evalúo esta expresión en t igual a 0, obtengo precisamente v sub 0. Entonces es la velocidad a tiempo 0. ¿Dónde? v0 es la velocidad al instante 0. Así, ¿no? Y en esta descripción se tiene que decir cuál es la posición inicial, ¿sí? Agregar información, no olvidar que si estoy en la versión de velocidades, me falta, aquí ya no van a alcanzar a ver, ¿no? Información de posición inicial. La gráfica también la podemos hacer. Creo que es de las gráficas más útiles. La de la velocidad. Miren, es la ecuación de una recta, ¿se fijan? Esto, al graficarse, es una recta. En t igual a 0, la velocidad tiene el valor de la velocidad inicial. Entonces aquí pueden poner desplazarse un pedacito, que es el valor v sub 0. ¿Sí? Puede ser positiva, puede ser negativa, la velocidad inicial. ¿Sí? Ahorita ya vamos a los ejemplos. La inclinación es la pendiente. En la ecuación de una recta, esto que es para nosotros la aceleración es la pendiente. Entonces, cuando trazan una recta con inclinación positiva, es un movimiento de aceleración positiva. Si la aceleración es negativa, ustedes van a trazar una recta con inclinación negativa, ¿sí? O sea, descendiendo, así, ¿no? ¿Okay? Bueno, ¿no? Ahí está hacer hincapié en la gráfica, así.
veces se prolonga la gráfica a tiempos negativos, nada pasa, es como pensar qué pasaría si, ¿no? Viniera el móvil desde un tiempo anterior. Se vale, ¿sí? Igual acá. Bien, finalmente vamos a la versión de posiciones, ¿no? En posiciones, o posición, ¿no? Porque es una sola. El movimiento MRV, ¿cómo es? Bueno, pues recuerden que esto viene de la derivada de t cuadrada, ¿sí? ¿Se acuerdan? Nuestra aceleración se volvió, que es 10, se convirtió en un 5 por el hecho de que aquí, en la posición, yo tengo que tener t cuadrada, que al derivarse da 2t, y duplica el valorcito para dar la aceleración, ¿sí? Entonces aquí nuestra aceleración era 10 y nuestro valor numerito aquí era 5. ¿Por qué? Porque viene un medio de la aceleración. Para que al derivarse, la derivada de t cuadrada, que es 2t, cancele al 2, y nos quede esta expresión de acá. ¿Okay? Por eso, voy a acomodarlo. Es que en esto lo que figura es un medio de la aceleración. ¿Sí? En la expresión de x tenemos la mitad del valor de aceleración. Profe, ¿me lo podía explicar otra vez? Es que no entendí esa parte de un medio. Ajá. Sí. Tú tienes que poner aquí algo, tal que la derivada. Sí, fíjate, aquí vamos a escribir la derivada, ¿vale? La derivada, pero la derivada de t cuadrada es 2t, ¿verdad? La derivada te reproduzca esto. Entonces, debido a que la derivada de t cuadrada es 2t, aquí tienes que corregir con un medio para que se cancelen y te quede aceleración por tiempo. Ahora sí. O sea que lo que buscamos es que de esta posición, bueno, pongamos esta ecuación de acá, sacamos su derivada y saquemos la velocidad de movimiento. Y lleguemos a la misma expresión de velocidad que tenemos Solamente aquí. la expresión de la constante de aceleración. Lo de velocidad inicial, pues es una variable que... No, también tenemos que agregarlo. Como queremos que aquí nos dé B0, aquí ¿qué tenemos que agregar? Pues tenemos que hacerlo... Pues igual Px, velocidad inicial de x. No, velocidad inicial de t, ¿no? Porque es la constante. Por T. Muy bien. Y luego todavía nos queda pendiente agregar esta información, ¿sí? Aquí quedó volando, ¿se fijan? No está en la ecuación, ¿sí? Por eso se dice que se tiene que tener información de la posición inicial. Pero esa ya la podemos agregar aquí. Si nuestra móvil tiene una posición inicial, hay que agregarla, porque al derivar se cancela. Pero la posición inicial sí afecta a la posición en general. ¿Sí? Hay que agregarla. Es decir, a tiempo cero,
Si yo no la pongo, observen qué pasa. Si yo no la pongo a ti y evalúan en t igual a 0, todo esto se anula. ¿Y qué les queda? Que la posición sería 0. Si no la ponen, les daría 0. Pero eso no es cierto. La posición inicial es x sub 0, donde quiera que esté. Entonces se tiene que poner aquí. Ahora sí. Entonces la ecuación del movimiento ya quedó completa. Eso lo voy a quitar ahorita, ¿sí? En X ya no se necesita información adicional porque aquí ya están ambas. Miren, la velocidad inicial y la posición inicial ya están aquí. Pero en la versión de velocidad, no. La formulita le falta la posición inicial, hay que tenerla en cuenta. Y en aceleración ambas faltan. ¿Okay? Hay que tenerlas ahí en alguna parte, ¿no? Me dicen, la aceleración es constante tanto, pero bueno, yo no voy a saber dónde está el móvil si no me das posición y velocidad inicial. Si ya me la das, bueno, ya no hay problema, ¿no? Entonces ya puedo hablar de velocidad así, o puedo con esta información hablar de la posición y redactarla así. Yo ya sé hacerlo. Bien, ¿cómo queda la gráfica? De aceleración. Aquí vamos a ir haciendo diferentes gráficas, ¿sí? Aquí en esta exposición estoy escribiendo las que corresponden a aceleración positiva, ¿sí? Pendiente positiva, ¿sí? Y velocidad inicial también positiva. Y también vamos a poner posición inicial positiva, ¿no? Es decir, X0 positiva, B0 positiva, AX positiva, en estas gráficas. Pero tenemos que ir jugando para que ustedes vayan viendo las diferentes opciones, ¿sí? En su texto nos piden en los ejercicios a veces graficar y tenemos que saber cómo cambiar las opciones, ¿sí? Bueno, aquí ya lo hice mal, ¿verdad? Esto no es aceleración lo que quiero dibujar, esa ya está aquí, sino la posición X, ¿no? Entonces, como en t igual a 0 está en una posición positiva, me subo aquí en la posición inicial, ¿no? Y luego lo que sigue de la gráfica se complica porque en realidad es la gráfica de una parábola. Entonces hay que hacer un trazo de parábola, ¿sí? Ok. Recuerden que en una gráfica la derivada da la pendiente, ¿sí? La derivada es la velocidad, ¿sí? Como inicialmente ya tengo una pendiente positiva, la velocidad inicial, entonces aquí yo ya tengo que poner una pendiente. Ya no la puedo poner horizontal. ¿Alguien quisiera poner una parábola así? Con pendiente 0, esta es la velocidad inicial. La pendiente, pues está mal porque hay una velocidad inicial, ¿no? Ya se tiene que poner una pendiente, es decir, se tiene que hacer un trazado así, ya inclinado hacia arriba, ¿sí? Bueno, aquí muy cualitativo, ¿sí? Sí, es simplemente una parábola que ya se viene levantando, dibujan un sector de parábola, ya. Que con la curvatura así, levantándose mucho porque la aceleración es positiva, ¿sí? Ok, pregunta, luego profe. vamos. Ajá. En la posición inicial se lo toma como un punto de 0 y de ahí para arriba tomo los valores como si fueran 1, 2, 3, así hacia arriba. A ver, no entendí lo del 1, 2, 3. No, o sea, la posición inicial lo pongo de ahí y eso va a ser como si fuera mi punto de 0.
Sí, ese es de Y donde de ahí parte. para arriba todos los valores positivos, porque pues, cada valor de X es 0, pues va a ser positivo. Ajá. Aquí ya es un trazo así muy levantado, ¿no? Esta inclinación, esta tangente, es marca la velocidad inicial, ¿sí? Porque la pendiente de la pendiente inicial de la curva. Y ya se levanta la parábola. Ahora sí, otra vez la pregunta, no me ubico bien en tu pregunta. O sea, mi pregunta es de que si desde la posición inicial hacia arriba del eje de de parte de X, en positivo, lo tomo como valores para sustituirlos. Sí, tú podrías ir evaluando para obtener estos puntos, ¿no? No sé si te refieres a eso con esta fórmula, ¿no? Y con el punto de origen, usted nos comentó que también puede ser negativo, puede iniciar hacia abajo, igual subiría hacia arriba, ¿no? Porque estamos tomando por valores positivos. Exacto. X0 te va a marcar dónde empieces a dibujar, puede ser positivo o negativo, sí. B0 es la inclinación inicial. Si es negativa, la vas a poner hacia abajo. Ahora falta decir, ¿qué pasa si es positiva? Bueno, levantas hacia arriba. ¿Qué pasa si es negativa? Te vas a curvar hacia abajo. ¿Sí? Esas tres opciones las vamos a ir viendo en los ejercicios. Pero aquí que nos quede más o menos visto dónde está la idea, ¿no? Sí, es decir, aquí la posición inicial, la velocidad inicial viene siendo la pendiente inicial, y la aceleración va a estar indicada porque esta curva se levante o se baje, ¿sí? Ahorita pues no queda no queda muy claro. Aquí voy a poner AX positiva, nada más para que recordemos que va a tener que ver con cómo se abre la gráfica. Vamos a elegir un ejercicio, aunque ahorita ya no nos dé tiempo de terminarlo. Voy a decirles muy brevemente cuál va a ser nuestra estrategia de resolución, ¿sí? Y aquí vamos a remarcarlo en la próxima clase, ¿no? ¿Cómo va a ser nuestra estrategia? Si recuerden empezar con esto en la próxima, ¿no? Para resolución de problemas de movimiento uniformemente variado. Va a ser la siguiente, mire. No vamos a usar mucho separadamente X y X0. Mejor vamos a usar el desplazamiento. Entonces, vean, ¿qué variables involucran? ¿Qué parámetros o variables del movimiento se están involucrando ahí? Delta X, aceleración, tiempo, velocidad inicial, ¿cierto? Y vamos a usar también esta ecuación, ¿de acuerdo? Que es la velocidad final
dada por el producto de aceleración y tiempo más la velocidad inicial, ¿sí? Dos ecuaciones nos van a ayudar a describir el movimiento. ¿Qué variable nos agregó esta? ¿Sí? Fíjense. Ahora voy de derecha a izquierda. V0 ya está. Tiempo ya está. Aceleración ya está. Nos agrega la velocidad final. Ahí está. ¿Sí? Hay 5 variables. Visto en estas dos ecuaciones, hay 5 variables. Eso va a plantear nuestra estrategia de resolución. Dicho llanamente, si yo tengo 2 ecuaciones para 5 incógnitas, 3 tienen que ser datos. Yo tengo que reconocer 3 datos para obtener dos incógnitas en base a 2 ecuaciones. Con esta estrategia es con la que vamos a trabajar. En lo que se refiere a la resolución. Claro que nos pueden pedir más cosas, ¿no? Que gráfica, que quién sabe qué. Vamos a ver. Vamos a un ejemplo. Déjenme abrir la sección de problemas. Bueno, pues se las describo tantito, nada pasa, ¿no? De todas maneras el tiempo ya no nos alcanza, pero vamos a elegir un ejercicio.